Este tema es bastante interesante. A veces lo tocamos y no sabemos, o nos explican a nosotros a veces sobre lo que es el multitester y no podemos entender. Este equipo, pues, es un equipo muy importante que nos puede ayudar o también nos puede complicar la vida si no lo entendemos. La idea no ha sido complicar la vida, sino más bien hacerlo más sencillo. Entenderlo es lo más importante para nosotros. Vamos en esta sesión, en esta capacitación, en este seminario, vamos a tratar sobre las lecturas con las magnitudes de la corriente eléctrica con un multímetro. Vamos a ver cómo lo podemos leer o interpretar o entender por lo menos cómo podríamos dar unas lecturas con un voltímetro, por ejemplo, con un amperímetro o medir una resistencia. Vayamos de frente al tema para poder entender. Bien, comencemos a explicar primeramente cómo vamos a detallar y cómo vamos a hacer nuestro tema. Primero vamos a hacer una definición de la corriente para poder entender qué cosa es la corriente y qué magnitudes vamos a poder medir en ellas. Luego vamos a ver las magnitudes de la corriente eléctrica, cuáles son las magnitudes, las tres principales magnitudes que vamos a poder nosotros tomar como referente para solucionar problemas eléctricos en el vehículo. Entonces, la ley de Ohm, de algo nos tiene que servir la ley de Ohm para poder resolver problemas eléctricos en el vehículo y finalmente vamos a las lecturas con un multímetro automotriz. Eso es lo que vamos a hacer. Lo principal aquí es que usted entienda, porque los circuitos eléctricos son diversos. Usted sabe qué vehículo tenemos, ya tenemos la electrónica y tenemos que aprender a medir intensidades, fuerza electromotriz, resistencias, y tenemos que saber y relacionarlas para poder entender qué problema está surgiendo en los problemas eléctricos del vehículo. Entonces es por eso que lo vamos a detallar de esta manera. Y lo más importante de esta disertación, de este seminario, es que usted pueda lograr entender cómo y encontrarle lógica a las lecturas que va a tener con este instrumento. Bien, comencemos desde ahí. Vamos a comenzar por aquí. En cada etapa vamos a tener unos minutitos de unas preguntas, una ronda de preguntas en cada detención. Vamos a definir lo que es corriente eléctrica de manera rápida y guarden las preguntas en el momento porque vamos a detener. Después que terminemos esta parte de definición de la corriente, vamos a tener unas cuantas preguntas suyas para ver si nos queda claro. En la especialidad de electricidad, para nosotros tiene que quedar muy claro lo que es corriente eléctrica, porque de contrario no sabríamos cómo abordar un problema. Es por eso que siempre lo tomamos desde este punto de vista. Así es que comencemos. Miren, la corriente eléctrica algunos dicen es un invento o es un descubrimiento. La corriente en sí es un descubrimiento, no es un invento, nadie lo ha inventado. La corriente siempre ha existido, ¿no? Ha estado siempre en la naturaleza. Lo que ha pasado es que se ha hecho investigaciones y se ha ido descubriendo los fenómenos eléctricos que ha podido resultar como el estudio de este fenómeno. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a llegar a una clara que nos pueda ayudar en la electricidad automotriz en toda la parte eléctrica del automóvil para resolver. Entonces vamos en la definición de la corriente eléctrica. Todo lo que voy a explicar al comienzo, finalmente tenemos que entender claramente qué cosa es corriente eléctrica. Así de simple. Nada más, porque sobre eso vamos a empezar a trabajar. Comencemos. Miren, la corriente eléctrica no es un invento, es un descubrimiento, por lo tanto, se encuentra en la naturaleza. Siempre ha estado, sí, cierto. Por lo tanto, para entender a la corriente eléctrica vamos a comenzar la materia. Nos preguntan a nosotros qué cosa es materia y bueno, todos conocemos esta definición porque siempre nos han repetido. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que encontramos en el universo. Prácticamente todo es materia. Materia gaseosa, líquida, sólida, puede ser muy pequeña también. Entonces, te decía susceptible a los sentidos, pero no necesariamente. Podemos entender que un virus, por ejemplo, puede ser también materia, ¿no? Y es pequeño, susceptible a los sentidos del ser humano, o sea, de todo. Y encontramos tres estados. Ojo, que no vamos a definir lo que es corriente eléctrica. Vamos a tener que definir claramente lo que es corriente eléctrica. Los estados de la materia son tres, básicamente hablando, porque encontramos materia sólida en el vehículo, encontramos materia líquida también en el vehículo y encontramos materia gaseosa en el vehículo. Materia sólida, encontramos, por ejemplo, el monobloc, la culata, los pistones, el cigüeñal, son materia sólida. La carrocería, el chasis, son materia sólida. Pero también encontramos materia líquida, como en el caso del líquido refrigerante. El líquido refrigerante lo tenemos como elemento líquido. Tenemos al líquido de frenos, por ejemplo, también.
Y en materia gaseosa tenemos al aire, por ejemplo, los vapores, el producto de las combustiones, los gases de emisiones, también tenemos materia gaseosa. Esos son básicamente los tres estados. Pero alguien puede decir, pero un momentito, ¿y la grasa dónde está? Ah, tiene razón, la grasa no está ubicada ni es sólido ni es líquido, es un estado intermedio, un estado que no está definido como sólido ni líquido, es el estado plasmático coloidal. La silicona, por ejemplo, también es considerada como un estado plasmático, se encuentra en estado plasmático, no está considerado ni líquido ni sólido. También podemos encontrar, por ejemplo, el aceite, las grasas, aceites también son considerados materia que se encuentra en estado plasmático o coloidal. No está definido si es sólido o es. Ya, esto nos pasa a nosotros en automotriz. Tenemos un estado de la materia intermedio, el plasmático y coloidal. Pero también hay un quinto estado que se llama el quinto estado, que es el estado sólido. Pero no vamos a entrar en detalles, solo hay que recordar que los estados de la materia, básicamente hablando, es el sólido, líquido y gaseoso. De la materia, entonces tenemos los estados, pero también encontramos la división de la materia. La materia también se puede dividir en dos, en molécula y átomo. La molécula es la mínima porción de la materia, es la mínima porción de la materia que guarda la propiedad de todo el conjunto. Así decimos, ¿no? Que la materia es la mínima porción de la materia, perdón, la mínima porción de la materia que guarda las propiedades de todo el conjunto. Vamos al agua, porque se nos hace más funcionar un ejemplo, ¿no? Porque el agua, todo el agua de mar, todo el agua de río, todas las lagunas, de los glaciares, la mínima porción de esa agua solamente es una molécula de agua. O sea, una molécula de agua se encuentra en las mismas condiciones del mar. O sea, la molécula viene a ser, por eso se dice que la molécula es la mínima porción de la materia que guarda la propiedad del conjunto. ¿Cómo así? O sea, quiere decir que si separamos el hidrógeno, por ejemplo, en dos hidrógenos y un oxígeno, ya no guarda las mismas propiedades. Entonces, el hidrógeno está en estado gaseoso y el oxígeno también está en estado gaseoso. La temperatura ambiente sobre el nivel del mar se cambió las propiedades. Pero si juntamos esto, se vuelve líquido. ¿Entienden? A eso se refiere. Entonces, nosotros estamos entendiendo mínima porción de la materia viene a ser una molécula. Que si nosotros también dividimos a la molécula, ya tenemos elementos. Estos son los que nosotros encontramos ¿dónde? Lo encontramos en la tabla periódica. Un promedio de 105 a 100 elementos en la tabla periódica y están descubriendo más en laboratorios que se conjugan y se juntan. Los elementos, por ejemplo, acá tenemos, los separamos y es un elemento que es el hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo. Y vamos a quedarnos con el átomo. Acá está, mira, ya estamos llegando a la definición de corriente, entiendo que te pierdas para que puedas resolver los problemas eléctricos. Vas a ver que al final yo te voy a dar un problema y solo razonando vas a poder llegar a resolver estos problemas que vamos a encontrar en el video. Acá tenemos el átomo, y mire, en el átomo está constituido por un núcleo donde encontramos protones, que son carga eléctrica, ¿no? Son carga eléctrica positiva, y los neutrones que tienen carga eléctrica neutra, y los electrones que giran alrededor del núcleo. Estos elementos van a empezar a girar alrededor del núcleo. Y tómese en cuenta que generalmente la cantidad de protones, ¿no? La cantidad de protones que tenemos en el núcleo es exactamente igual a la cantidad de electrones, ¿no? Entonces decimos que ese átomo eléctricamente está equilibrado, porque la misma cantidad de cargas positivas es la misma cantidad de cargas eléctricas negativas que va a tener. Comenzamos así. O sea, el átomo está compuesto por protones en el núcleo, por neutrones que también se encuentran en el núcleo y por electrones que giran alrededor. Las partículas más activas son los electrones porque están moviéndose alrededor del núcleo y pues estos son los que van a actuar para lo que es corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, pasemos por acá, si tenemos esto. Ahora vamos a pasar por acá. Miren, voy a tomar cobre. Todos sabemos que de cobre, un átomo de cobre tiene 29 cargas eléctricas positivas en el núcleo y 29 cargas eléctricas alrededor del núcleo. O sea, eléctricamente hablando está equilibrado. Voy a tomar como referencia esto. Entiéndase, por favor. Guarde su pregunta y luego lo va a hacer en el intermedio cuando acabemos este primer concepto de lo que es corriente eléctrica. No te preocupes, tómale nota y vas a hacer tu pregunta. En etapas para poder entender esto. El átomo de cobre tiene 29 cargas eléctricas positivas y 29 cargas eléctricas negativas. Prácticamente hablando, está estable.
Usted dice, pero ¿quién le ha dado ese número 20? Bueno, está en la tabla periódica y se le llama la distribución electrónica, ¿no? La distribución electrónica del átomo. Ahí lo vas a encontrar esta distribución. Y resulta que hay una distribución alrededor del núcleo, ¿no? De los electrones. En la primera capa son 2, en la segunda son 8, en la tercera son 18 y finalmente es 1. Es muy complicado verlo así, entonces lo vamos a hacer de esta manera, mira, 29 cargas positivas en el núcleo y 29 cargas eléctricas negativas alrededor del núcleo. Tenemos 2 electrones, 8 más 18 más 1. Sumamos acá, 2 más 8, 10 más 18, 28 más 1, 29. O sea, tenemos 29 cargas eléctricas negativas y 29 cargas eléctricas positivas. O sea, hablando eléctricamente, este átomo se encuentra equilibrado. ¿Por qué? Porque tiene las mismas cargas eléctricas positivas que las negativas. O sea, no está desequilibrado, está justamente equilibrado. Ahora vamos a pasar a ver acá. Vamos a tomar nosotros este referente. Este es un átomo de cobre, acá tenemos otro átomo de cobre, 2 átomos de cobre que están separados entre sí, pero vamos a hacer algo que es muy interesante. Miren, la última capa se le conoce como capa de valencia. Todo átomo tiene una capa de valencia y en él tiene una serie de electrones. En este caso, el átomo de cobre solo tiene. Y por química sabemos que todos pueden llegar a compartir electrones o puede llegar a ceder electrones. Y en este caso lo que vamos a hacer, porque puede llegar a tener hasta 8 electrones nada más. Entonces lo que vamos a hacer, no sé cómo, pero vamos a intentar hacer esto. Escúchame. Mira, vamos a tratar de que este electrón que tiene carga eléctrica negativa la vamos a pasar al otro lado. Ya, chequea, esta carga eléctrica negativa de este único electrón que tiene acá, lo vamos a arrancar. No sé cómo todavía, no te preocupes cómo. Entiéndeme la idea. Yo voy a agarrar este electrón y me la voy a llevar para este otro lado. Entonces, si usted dice, hemos hecho esto, ¿cómo? No te preocupes todavía. Ahorita te voy a decir cómo, en breve te voy a decir cómo lo hemos hecho, pero por lo pronto entiéndeme que hemos sacado este electrón, acá, mira, acá abajo. Este electrón lo hemos sacado y lo hemos pasado al otro átomo. Y si usted va a notar ahora, vas a notar que este átomo se desequilibró. Usted dice, profesor, se ha desequilibrado. Tiene razón, porque acá hay 29 cargas eléctricas positivas y solo 28 cargas eléctricas negativas. O sea, este átomo se ha cargado positivamente. ¿Por qué? Porque tiene 29 cargas positivas y solo 28 negativas. O sea, tiene más cargas positivas. Y cuando un átomo pierde electrones o gana electrones, se ioniza. Y en este caso, como es positivo, se ha ionizado positivamente. En cambio, este otro, que ha ganado el electrón, se queda acá. 2 más 8, 10, más 18, 28, y 2, 30. 30 cargas eléctricas negativas y solo 29 cargas eléctricas positivas. Entonces, este átomo, ¿cómo se ha ionizado? Negativamente, porque tiene más cargas eléctricas negativas. Entonces hay un desbalance. Un átomo ha perdido electrones, el otro ganó. Se ionizaron entonces. Si han perdido electrones, se dice se ha ionizado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Están desbalanceados si en algún momento van a querer estabilizar su carga. Si usted acerca a estos dos átomos, ¿qué va a pasar? Ese electrón se regresa para estabilizar su carga. Pero ¿qué pasaría si no tenemos solo un electrón en cada lado? Si no tenemos varios que hayan perdido sus electrones. Entonces se ionizó como, si perdieron electrones, se ionizó positivamente y el que ganó electrones se ha ionizado negativamente. Acá está, mira, chequealo. Hemos conseguido que este cuerpo, todavía no sabemos cómo, pero ya nos hemos dado cuenta que este cuerpo está ionizado negativamente y este otro cuerpo está ionizado positivamente. Si un cuerpo se ha ionizado negativamente y otro positivamente, entonces usted tiene un cable acá y ¿qué es lo que va a pasar? Señores, va a empezar a fluir los electrones al otro lado. ¿Por qué va a empezar a circular los electrones hacia el otro lado? Por la sencilla razón de que acá tenemos un cuerpo ionizado negativamente y al otro lado un cuerpo ionizado positivamente. Señores, ese flujo de electrones, ¿qué viene a ser para nosotros? Viene a ser corriente eléctrica o electricidad. El flujo de electrones entre dos cargas positivas y negativas en los cuerpos viene a ser justamente electricidad. Esto quiere decir que para que usted encuentre o tenga corriente eléctrica, necesita un cuerpo cargado o ionizado negativamente y otro positivamente. Y eso va a generar un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones, ¿qué va a ser? Corriente eléctrica o electricidad. Entiéndase claro, por favor, eso, que siempre usted va a tener
que tener una carga eléctrica negativa y un positivo, y eso va a generar un flujo. Y ese flujo justamente va a ser corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que ahora la aplicación que le vamos a dar a este flujo de electrones justamente es lo que nosotros vamos a tener. Ahora usted dirá, pero ya, bueno, está interesante, suena bonito, pero una aplicación, algo ya físico que yo pueda entender. Ya mire, acá está, hay algo que usted puede tener, mire, acá está. Usted está viendo justamente en este momento cuánto está viendo la batería, mire. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que este poste está ionizado positivamente y este otro poste está como ionizado negativamente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, jóvenes, es tender un cable conductor de electricidad, hacerlo pasar por la carga, hacerlo pasar por el interruptor, hacerlo pasar por un fusible y cerrar el circuito acá. Cuando eso ocurra, entonces los electrones van a empezar a fluir. Empiezan a fluir los electrones, empiezan a pasar los electrones de un lado al otro. El efecto, escúchame bien, el efecto que va a producir como consecuencia de ese flujo de electrones va a hacer que esta lámpara se encienda. El efecto. O sea, mientras que esté atendido este cable con un polo en un lado y el otro polo en el otro lado, esta lámpara va a estar encendida. ¿Me entiende? O sea, esta lámpara va a estar encendida, ¿por qué? Porque tiene una carga eléctrica negativa en un extremo y una carga eléctrica positiva en el otro. Esto va a generar un flujo de electrones. Ahora usted dice, profesor, ¿hasta cuándo estará prendida esa lámpara? ¿Sabes hasta cuándo va a estar prendida? Hasta que estabilicen sus cargas. O sea, cuando todos estos elementos pasen al otro lado y estabilicen su carga, ya no va a haber flujo. No es que ambos están estables. Y cuando están estables, en ese momento, ¿qué pasó con la batería? Se ha descargado. Esa batería se encuentra descargada porque ya todos los electrones han pasado de un lado al otro y se encuentran estables en carga. Y como se encuentran estables en carga, entonces ya no va a poder fluir más. ¿Qué decimos? La batería está descargada. No sé si tienen... A ver, vamos a ver acá, antes de las preguntas. Entiéndase, y si tiene usted alguna pregunta, reténgalo ahí, no se haga problemas. En breve vamos a llegar a culminar esta parte para que usted pueda hacer su pregunta. Anótela, por favor, porque a veces se nos pasa, se nos pasa. Anótale si tienes alguna pregunta para poderlo resolver, porque ustedes, al estar en el taller, tienen que resolver los problemas desde este punto de vista. Visto desde este punto de vista, te va a ayudar bastante para que puedas resolver los problemas eléctricos en el video. Ahora, usted dirá lo siguiente, ¿no? Bueno, ya tenemos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, correcto, pero usted dirá lo siguiente. En sí, la corriente, ¿cómo es que fluye? ¿De negativo a positivo, de positivo a negativo? ¿Cómo es el asunto? Porque no entiendo eso. Eso me ha pasado siempre, dice, no entiendo. Bueno, es que lo que pasa es que hay dos teorías de la corriente. Para que puedas lograr entender, tienes que saber que hay dos teorías de la corriente. Una teoría es un supuesto porque nadie sabe realmente cómo fluyen los electrones. Esto es teoría. Lo que les he explicado en su momento es una teoría para justificar la existencia de algo. Pero no quiere decir que la corriente fluye. No sabe, nadie sabe si es de positivo a negativo o de negativo a positivo. La justificación de Rutherford, para lo que les he explicado a ustedes hace un momentito, es de negativo. El negativo se va, busca el positivo y cierra el circuito. Pero resulta que nosotros en automotriz, mucho más antes, 1900, ya Roberto Bosch hacía, se utilizaba la batería, el negativo se colocaba masa. Claro, no había un estándar, ¿no? Hay algunos que colocaban el positivo a masa, otros el negativo a masa, pero la mayoría lo hacía el negativo, lo colocaba a la carrocería, el positivo se iba al circuito. Entonces atribuían que la corriente fluía de positivo a negativo. Pero luego ya con Rutherford entendieron que, según las justificaciones, la corriente fluía de negativo a positivo. Sin embargo, nosotros en automotriz, señores, nosotros utilizamos la teoría convencional de la corriente. O sea, el negativo va a ir a masa en la carrocería del vehículo y el positivo se va a ir al circuito. Nosotros en automotriz utilizamos la teoría convencional y a esa teoría nos vamos a tener que someter. ¿Por qué? Porque es la que prima en este momento. Prima en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, miren. Entonces, acá el positivo va a salir, pasa por el fusible, pasa por el interruptor, continúa su recorrido, pasa por la carga, si está en buenas condiciones el circuito acá. Ese efecto va a hacer que esa lámpara se encienda. De aquí para adelante, entiende, por favor, entiende de que el flujo de electrones se está dando de onda del positivo hacia el negativo. Entonces, en automotriz vamos a utilizar esta es la teoría que nosotros vamos a tener que... La teoría del electrón no.
Por lo pronto no. Sin embargo, eso, claro, se basa, pero nosotros vamos a basar la teoría convencional de la corriente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Fíjate, nosotros tenemos acá otra aplicación más. Tenemos acá el vehículo y resulta que hemos colocado nuestra batería. Si usted quiere que esa lamparita que está atrás encienda, usted dice, facilito. ¿Por qué? Porque si yo le voy a tener un cable positivo por acá y luego le tiendo un cable negativo por acá y enciende, pues, ¿no? Va a encender. Tiene razón. Y este motor también le tiene un cable positivo y un negativo y enciende. Sí, pero es que vamos a utilizar una cantidad de cables, va a ser mucho los cables que vamos a tener que utilizar. Si nosotros podemos aprovechar el material metálico de la cual está compuesta, ¿quién? La carrocería. O sea, la carrocería es de material metálico y los metales son buenos conductores. O sea, lo podemos utilizar la carrocería con... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar a la carrocería con el poste negativo de la batería, que la carga ionizada negativamente la vamos a colocar a la carrocería. ¿Qué te hace entender esto, jóvenes? Te hace entender que toda la carrocería es negativa. O sea, y uno de los dos polos que tiene este foquito lo conectas a más. Tierra, chasis o carrocería. Así le dicen. Tierra o masa. Y eso tienes que entender. O sea, toda la carrocería tiene un polo. Toda la carrocería. Entonces ya no bastaría tender los dos cables, pero solamente vamos a tender uno. O sea, hay que tender uno nada más. Chequea acá, mira. Colocamos un cable, colocamos el fusible, el interruptor y un solo cable. Usted dice, pero profesor, ¿por qué un solo cable? No, es que el negativo está masa. Ahí va a cerrar el circuito. ¿Me entiendes? Ahí es donde va a cerrar el circuito. Entonces, es lo que usted va a tener que hacer. Simplemente, simple y llanamente, lo que va a tener que hacer es cerrar aquel interruptor, la corriente, teoría convencional de la corriente, sale del positivo, pasa por el fusible, pasa por el interruptor, corre hacia la carga y cierra el circuito con más. Entonces, como hay flujo de electrones, nosotros hemos hecho esto, vamos a hacerlo por acá para cerrarlo. Saca el circuito, entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones empiezan a fluir, teoría convencional de la corriente, y cierran acá. El efecto que va a producir al fluir los electrones a través de esta carga va a hacer que se encienda. El efecto va a hacer que se encienda esta lámpara. Ya, entonces entiéndase. Pero ¿por qué no va un cable mellizo mejor? No es necesario, jóvenes. No es necesario porque toda la carrocería es negativo. Entonces, uno lo atornillas a masa y simplemente el otro corre con el positivo, cierras el circuito y esa lámpara. Usted dice, profesor, si yo tengo la bomba de gasolina que está acá en el tanque, bueno, es lo mismo, maestro. Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque igualito lo vas a hacer. Mira, vamos a construir el circuito. Un circuito igual, un fusible, le colocamos un interruptor o el cable conductor que va a llevar el positivo, el negativo ya lo tiene. Entonces, cuando usted cierra el circuito acá, ¿qué va a pasar? Esa bomba de gasolina va a trabajar. ¿Te das cuenta? O sea, tiene sentido, ¿ah? Tiene sentido, ¿no? ¿No? Tiene sentido. Estamos hablando. Entonces, todo lo que viene a ser la parte eléctrica tiene sentido. Claro, tiene sentido. Ahora lo vas a buscar. Por ejemplo, ustedes como técnicos, yo como jefe de taller o como supervisor, te digo, ¿sabes qué? Mira, chequéate atrás, esa lámpara no enciende. Si yo te digo, como técnico, tendrías que ver dos cosas. Pues tendrías que ver si le está llegando el positivo, lo va a haber cerrado el circuito acá, si le llega el positivo y si le llega. Eso es lo que vas a hacer. Como electricista vas a tener que buscar el positivo y el negativo. Ahora entiendes. ¿Por qué a esa carga o a esa lámpara tiene que llegar el positivo y tiene que llegar el negativo? Porque eso va a generar el flujo de electrones. Si solo tiene, usted dice, profesor, tiene solo negativo, simplemente no va a encender, porque con negativo no enciende. Solamente tiene positivo, tampoco va a encender, porque tiene que tener los dos polos, el positivo y el negativo. Quiere decir que en todo el vehículo, jóvenes, ustedes tienen que buscarle a todo componente eléctrico o electrónico, tienen que buscarle el positivo y el negativo, para que trabaje, porque si no, no va a trabajar. ¿Tú tienes la computadora del auto? Sí, correcto. Para que funcione la computadora del auto necesita sus positivos y sus negativos, porque si por ahí se cortó un cable positivo, esa computadora no va a trabajar del todo bien. Necesita su positivo y su negativo para que pueda trabajar. Antes que condenes es decir la computadora está mal, chequeate que le llegue su positivo y su negativo. Usted dice, pero profesor, es complejo, ¿cómo yo voy a saber cuál es el positivo y el negativo? Diagrama, pues, jóvenes, diagrama. Tienes que tener el diagrama donde vas a ver los polos positivos de la batería que llegan a los pines correspondientes de la computadora, los negativos que llegan del negativo a los pines correspondientes de la computadora. Usted dice, profesor, sí les llega positivo y sí le llega negativo, pero no manda las señales. Entonces la computadora puede hacer que esté porque le está llegando. Es algo simple,
que tienes que entender. No puedo decir la computadora está mal si no es que le llegue sus negativos y sus positivos a la computadora. Es como tener una radio y no prende, dice, pero chécate si le llega positivo o negativo, a lo mejor llega positivo, o a lo mejor no llega negativo, no va a funcionar, ¿no? Así saques esa radio y coloco esa otra, no va a surtir efecto de que no le llegue uno de los polos necesarios para que pueda trabajar. O sea, corriente eléctrica. A la computadora del auto también. O sea, tienes que saber de que su positivo es su negativo para que pueda trabajar, porque si no llegan los positivos y no llegan los negativos, en la vida te va mal. Entonces no puedas condenar a una computadora si previamente no has chequeado que le llegue su positivo y su negativo con éticas para que pueda trabajar. No sé, hasta aquí, la señorita, no sé si tiene, por favor, alguien, hacer unas cuantas preguntas, por favor, levanten la mano, creo que ya les dio las instrucciones, señorita, no sé si tienen las instrucciones para las preguntas que tengan ya los jóvenes para poder resolver unas cuantas preguntas y continuar, ¿no? Darle un pequeño intermedio y poder, permítanme. Claro, chicos, los que tienen una duda, alguna consulta, pueden hacerlo, ya saben, primero, la primera opción que es levantando la mano o caso contrario, escribiendo aquí por el medio en este caso por el medio del chat de Zoom. Indiquen, por favor, al momento de presentarse lo que son nombres, apellidos, lo que es su lugar de procedencia, a qué se está dedicando actualmente y, bueno, ahí ya pueden lanzar su pregunta, ¿sí? Voluntarios. A ver, chicos, esperemos un momento. Por ejemplo, aquí el joven Jairo nos pregunta, le está realizando una consulta aquí al docente. ¿Listo? A ver si es que le pueden habilitar, por favor, el audio al joven para que podamos escucharlo en el mismo orden que le ha solicitado la señorita, por favor, para saber, ¿sí? Marco, le escuchamos. A ver, vamos a habilitar su audio. Si le pueden habilitar su audio, por favor, señor. Su audio le pueden habilitar a Marcos. Marcos, ¿puedes habilitar tu audio? Ahí Ya, está. profesor. Le escuchamos. Ya. Buenas noches, mi nombre es Marco Carvajal Mendoza, estoy estudiando en la especialidad de mecánica automotriz y mi pregunta es con respecto al fusible, digamos, a los fusibles de la computadora, es, para armar un circuito, ¿todos los fusibles traen negativo o positivo o solo traen para positivo nada más? Ya, los fusiles en automotriz, como lo vamos a ver a continuación, siempre van a estar en el lado positivo, siempre lo vas a encontrar en el lado positivo. Nunca vas a encontrar por lo pronto, no sé, sabemos hasta este año por lo pronto, no va a ser que el próximo año pueda ocurrir porque técnica todo es posible, pero todos los fusiles vas a encontrar en el lado positivo siempre. Es un dispositivo de seguridad, o sea, pues si es que hay por ahí, por ejemplo, que es posible, que es muy posible, que es posible, si cerramos el circuito acá, existe la posibilidad de que uno de esos cables, ¿qué pase con uno de estos cables? Pueda chocar a masa antes de llegar a la carga. O sea, antes de llegar a la carga puede llegar a dónde? Mira, fíjate, puede llegar a más. Usted dice, ¿por qué eso es posible? ¿Por qué hablan siempre se le llama cortocircuito? ¿Por qué se habla de eso? ¿Por qué? Porque mira, al tener este cortocircuito, ¿qué es lo que es probable? ¿Por qué? Porque el mazo de cables, la más de las veces, no siempre, pero la mayoría de los cables van a transportar corriente positiva. Va a llevar la corriente, el positivo. Entonces, como va pegado o adosado a la carrocería, que usted sabe ya de antemano que la carrocería es negativa, existe esa posibilidad. Pero cuando ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar más corriente que va a venir por acá. Y ahí es donde vamos a utilizar los equipos que hemos mencionado, el multímetro, para diagnosticar este problema de fallas que vamos a encontrar. Entonces, al ocurrir esto, la corriente que va a fluir por acá se incrementa. ¿Y qué va a pasar con el fusible? Ese fusible tiene una cantidad determinada que permite la cantidad de corriente que va a fluir por ahí. Y cuando supera ese valor, ese fusible se funde por calor. Entonces, abre y resguarda el circuito. ¿Me entiende? Los fusiles son dispositivos de seguridad. Ya luego, de repente, en otro momento vamos a hablar un poco más, pero vamos a ir a los equipos y las lecturas que vamos a hacer. Y gracias por la pregunta, porque vamos a hacer algunas
algunas anotaciones más adelante, ¿ya? No sé si quedó bien o hay alguna otra consulta. Tenemos otra pregunta del joven Elías Alonso sobre cómo saber el amperio hora de la batería. A ver, eh, ¿Nos ha escuchamos, comunicado? está ahí el amigo, el joven, Elías se encuentra aquí en sala para que pueda activar su audio. para que se presente su nombre, sus apellidos y nos diga cuál es su pregunta para poder. Está Elías. Adelante, Elías. Joven Elías, ¿se encuentra en sala? Ayúdenle para la habilitación de a lo mejor su audio no se puede. Sí, ya puede intervenir, solo lo que pasa es que no activa el joven su audio. No hay respuesta. Elías, ¿estás ahí por ahí, Elías? ¿Cuál es su apellido? Elías. Elías Alonso. Ahí está Edwin, está preguntando Edwin. Bien. Joven Edwin, por favor, nos indica sus apellidos y nombres, lugar de procedencia, que se está dedicando y nos indica su pregunta. Por favor. Sí, buenas noches. Bueno, ahí se ve Edwin Carlos Rodríguez Sánchez. Bueno, la carrera de electrónica automotriz. Bueno. ¿Sí? Dime, Edwin. La pregunta básicamente es, ¿en qué influye comprar o hacer que el cliente compre una batería que sea igual de placas? Por decir, si hablamos de 13 placas, pero con mayor amperaje. De 13 placas con mayor amperaje. ¿Cómo? Siendo, pongamos dos marcas que tengan la misma cantidad de placas o más placas. Siguiendo que el manual del vehículo diga, el auto mayormente funciona independientemente de la marca, ¿ya? Vienen de 13 placas, ¿correcto? ¿Ya? Pero Sí. he escuchado que a veces se le recomienda que compre de 13 placas, pero que tenga más amperaje. Ya. ¿En qué influye? ¿En qué ayuda? ¿Beneficia? No, lo que pasa es que, a ver, para explicarte antes lo que es baterías. La batería nos entrega una cantidad de voltaje que es determinado y un amperaje. El amperaje está relacionado o enlazado con lo que es la cantidad de placas. O sea, mayor cantidad de placas, mayor amperaje te va a entregar. Muchos dicen, pero no entiendo. Ya, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A ver. Hay baterías que te van a entregar por horas una cantidad de... O algunos te dicen, pues, 70 amperios hora. O sea, en una hora te puede entregar 70 amperios. Si tú tienes una lamparita que te consume un amperio, eso va a durar 72 horas prendidas constantemente. Claro que van a ir bajando, pero eso en teoría te va a decir. Ahora, si por ejemplo tiene otro que tiene 80, siendo la misma cantidad de placas, entonces te va a durar un poco más. Pero no puede ser demasiado para un vehículo. ¿Por qué no puede ser demasiado? Pongamos una de 11 y le quieres poner una de 15, es demasiado porque el alternador va a trabajar demasiado y no la va a llenar, no la va a cargar. Y eso sería carga insuficiente y eso envejece la batería. Ahora, si por el contrario tiene una batería de 15, de 13 placas y le ponemos, no va a tener corriente, poder mover al arrancador y ponerlo en funcionamiento de una sola vez. Entonces, la batería se recomienda de que sea, pues, capacidad que indica el manual de servicios. Es la capacidad que tiene. Si es de 13, el 13 debe llevar. Pero hay en distintas marcas que uno dicen que son premium y un poquito más claro. Ese es por ya la composición del material de las placas, ¿no? De la composición, de las rejillas, de los materiales de las rejillas.
que hacen que puedan tener otra connotación en cuanto a batería se refiere, ¿no? ¿Me entiendes? No sé si me lograste entender, Edwin. Edwin y Carlos Rodríguez, no sé si me lograste entender. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de ustedes. ¿Sí? Sí, Edwin, le escuchamos rapidísimo. ¿Lograste entenderlo o muy complicado la explicación? Listo, creo que podemos continuar. ¿Sí? Sí. Tenemos una consulta más Sí, sí. Dígame, por favor. ¿De quién? Si del hay algún... participante Vázquez. ¿Se encuentra el participante Rodolfo? Rodolfo. ¿La escuchamos, Rodolfo? ¿Qué dudas tienes? Habilita tu audio, por favor. Participante Rodolfo, el mismo procedimiento con usted. Activa su audio, nos indica sus apellidos y nombres, su lugar de procedencia, a qué se está dedicando y nos puede indicar su pregunta también. ¿Sí? Para que pueda activar su audio. Sí, buenas noches, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Te escuchamos? Buenas, sí, Escuchamos un poquito intermitente. A ver, señorita, no sé si es que le puedes escribir, Rodolfo. Puedes escribir de repente a la señorita para que lo pueda leer de qué lugar. Y la pregunta del participante el Rodolfo. máximo que da, ¿hasta cuánto queda la carga? Sí, A le ver. dicta que al parecer está teniendo problemas de conexión. El participante Rodolfo nos indica, para saber que una batería está en óptimas condiciones, cuando se da arranque, ¿hasta cuánto bajaría? Es en forma de pregunta. También saber hasta cuánto de carga debe botar un alternador hacia la batería. Claro. Los sistemas de arranque a lo sumo, en una condición muy extrema puede llegar hasta 9,6 décimas de volt. Cada arranque a ese es el voltaje, pero nunca a eso, es el extremo, ¿no? Normalmente como el arranque baja a 11 y tanto o 10 y tanto en el mejor de los casos, pero inmediatamente se recupera por el sistema de carga. El sistema de generación de carga que viene es el alternador ya tiene su de corriente y voltaje, ¿no? Los alternadores no todos tienen un mismo valor. Ya el manual de servicio nos va a decir cuántos amperios, a tantas revoluciones, cuántos amperios va a producir y va a tener que tener. Y eso se prueba. Lo probamos con un amperímetro. Luego, justamente hacia ahí vamos a llegar, ¿ya? Para más o menos entender a qué se refiere eso. Entonces, sus dos preguntas, uno de cuánto hasta cuánto, como puede bajar 9,6 décimas en el extremo de los casos, en una batería durante el arranque, y en el caso de la carga de los alternadores varía de acuerdo, hay algunos de 25, de 30, de 45 y 60 amperios. Eso ya a tantas revoluciones, claro. ¿Por qué no dan las revoluciones como dato? Porque la producción de corriente varía con las revoluciones del motor. ¿Ya? Listo, me parece que, no sé si es que quedó claro, de repente le puede escribir y seguimos avanzando. No sé si es que podemos continuar, vamos a continuar, ¿te parece? Vamos a continuar, le vamos a dar de largo. ¿Sí? Bien, vamos ahora sí a pasar al siguiente tema. Ya tenemos definido lo que es corriente eléctrica, ya sabes cómo está nuestro circuito. Entonces vamos a pasar a las magnitudes de la corriente eléctrica. Entendido lo que es corriente eléctrica, si entendiste lo que es corriente eléctrica, muy bien, porque por aquí ya vas a hacer una serie de diagnósticos, vas a entender un poquito más de las cosas. Veamos lo siguiente, antes de ingresar a las magnitudes vamos a entender lo siguiente. Escúchenme bien esto, entiendan. Esto ya no es teoría de la corriente, son tipos de corrientes que se logra hablar. ¿Entiende esto? Si tienes preguntas, no te olvides de registrarlas. Mira, hay dos tipos de corriente, la corriente estática y la corriente dinámica. Estática porque están cargados, pero no hay circulación de electrónicas. Dinámica porque va a haber un movimiento. ¿Ya? Pero dentro de la corriente o la electricidad dinámica tenemos la corriente continua o directa y tenemos la corriente alterna.
¿Por qué le decimos corriente continua o directa? ¿Sabes por qué le decimos corriente continua o directa? Porque continuamente este polo va a ser continuamente positivo. Siempre va a ser positivo, no va a cambiar de polaridad. El negativo siempre va a ser negativo, no va a cambiar de polaridad. O sea, los polos están definidos. Usted dirá, ¿pero por qué me tiene que decir eso? No, es que la corriente que nos llega a casa, la corriente que nos está llegando a casa, ¿qué es lo que pasa con la corriente que nos llega a casa? Esa corriente que nos llega a nosotros a casa es una corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que los polos van conmutando, van cambiando. O sea, si ves el enchufe, arriba en una fracción de segundo va a ser positivo y abajo negativo. Luego el de abajo se vuelve positivo y el de arriba negativo. Así va a estar conmutando constantemente. Conmuta la corriente, cambia, se alterna las polaridades constantemente. Y es con una frecuencia promedio de la que nos llega acá al Perú, un promedio de 60 veces por segundo. Entonces viene 60 Hz, se habla de una frecuencia y la unidad de frecuencia es Hz. Entonces 60 Hz porque 60 veces por segundo está cambiando de polaridad. Lo que no nos pasa en el automóvil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el automóvil nosotros tenemos corriente continua directa, o sea, el positivo siempre va a ser positivo, el negativo siempre va a ser negativo. Pero usted dirá, pero espera un momentito, el alternador. Claro, el alternador inicialmente produce corriente alterna, pero luego son rectificados por un par de diodos por cada fase, ¿no? Entonces va por un diodo positivo y negativo, sale la corriente alterna, se rectifica por el diodo positivo y negativo que se encuentran en las placas disipadoras de calor. O sea, siempre vamos a trabajar con corriente continua directa. Entiéndase. Teoría convencional. Tipo de corriente continuo directo. O sea, las polaridades están definidas para nosotros. No trabajamos con corriente alterna en el automóvil. Trabajamos con corriente continuo directo. Entiéndase. Entonces, de aquí nosotros vamos a trabajar con corriente continua directa. Electrones fluyen en una sola dirección. Decimos de positivo a negativo, teoría convencional de la corriente en automotriz. Ahora, escucha. Cuando nosotros hablamos de magnitudes, quiero que entiendas bien, porque muchos nos trabamos en eso y dicen, no, nunca he entendido, ya, todo es práctico. No, no, es que tienes que entender. Va a llegar un momento en la cual vas a entender lo siguiente, que tienes un problema y te quedas estancado. En los talleres y en las empresas hemos encontrado a veces problemas que se han trabado en algo que era evidente, pero por no saber, llegan uno y ya está. ¿Qué hizo? ¿Pero por qué? Si yo estaba dando vuelta, es que tú veías chispitas y no medías las magnitudes solamente de la corriente eléctrica. Tú veías que la chispita tenía que ser azul, pero eso no funciona. Ya cuando tienes un problema álgido, ya eso no funciona. Tienes que recurrir a magnitudes o elementos de la corriente eléctrica. ¿Entiendes? Tienes que recurrir a eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser mucho más exhaustivo, mucho más preciso y te va a determinar algo. ¿Entienden? Mira, cuando hablamos de magnitudes, magnitud siempre me han hablado y no entiendo que es, mira, magnitud es todo aquello que se pueda medir. Y si nosotros decimos que magnitud es algo que vamos a poder medir, es algo que vamos a tener que medir en la corriente. Por ejemplo, el metro. En el calor, grados centígrados. ¿Me entiendes? Se puede medir. En la corriente hay 3 magnitudes que podemos medir, que están relacionados con la corriente eléctrica. 3 magnitudes que vamos a medir. O sea, en ese flujo de electrones que has visto, vamos a poder medir 3 cosas y vas a ver cómo vas a solucionar problemas utilizando un multímetro. Chequea. La primera magnitud es que ya estás en la capacidad de poderte dar cuenta. ¿Quién es? La intensidad de corriente. La intensidad de corriente, jóvenes, es una de las magnitudes que tienes que medir en los circuitos eléctricos. Pero siempre me han hablado, pero es que no entiendo. Ya, escúchame. La magnitud una de las magnitudes es la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de electrones que viaja por un conductor. ¿Te acuerdas hace un momento que habíamos hablado de un cuerpo ionizado positivamente, uno negativamente, y los electrones empiezan a viajar? Ese flujo de electrones es la intensidad de corriente. Ese flujo de electrones es la intensidad de corriente. Y ese flujo se mide en amperios. Mientras mayor sea el flujo de electrones, mayor será el amperaje, y mientras menor sea el flujo de electrones, menor será el amperaje. O sea, estamos hablando de amperaje. Usted dice, pero es que hay algo práctico, porque todavía no lo entiendo. Ya, si no entiendes, escúchame bien. El amperaje viene a ser la cantidad de electrones que fluye por un conductor. Y recuerda que un circuito eléctrico que tengas, los circuitos eléctricos están compuestos siempre. Por ejemplo, acá, mira, vamos a verlo por acá. Mira acá, mira. La cantidad de electrones que va a viajar por este conductor viene a ser la intensidad de corriente. La cantidad de corriente que fluye por acá, la cantidad de conductor va a ser la intensidad de corriente. ¿Y qué?
La intensidad de corriente está determinada. ¿Quién determina? Usted dice, pero profesor, ¿por qué siempre va la misma intensidad de corriente a todos los circuitos? No, no. Eso va a variar. Eso va a variar. ¿Con qué varía? Varía dependiendo de la carga. O sea, ¿dónde está destinado de llegar la corriente? No entiendo. Ya, acá mira. Si cerramos el circuito, ¿dónde está destinado a llegar la corriente acá? A la lámpara. Si usted cierra el circuito acá, ¿dónde está destinado a llegar la corriente? Al motor. Entonces, el motor determina la cantidad de corriente que fluye por acá. Entonces, esta lámpara es la que va a determinar la corriente que fluye por acá. O sea, en todos los circuitos eléctricos, el elemento que va a determinar la intensidad de corriente que circule por un circuito es la carga. La carga va a jalar la intensidad de corriente que necesita para trabajar. No es ambiciosa, jala lo que necesita, es algo que sea. Si una luz de salón, por ejemplo, necesita 5 amperios, te jala 5 amperios. No jala más, 5 amperios nada más. Y usted dice, profesor, ¿y el arrancador? Bueno, el arrancador es que te consume 100 amperios en 3 segundos. Hay algunos que te consumen 200 amperios en 3 segundos. Entonces, ¿por qué le han puesto un cable grueso? Claro, por ese motivo. Por ese motivo. Porque mira, a esa lamparita que consume 5 amperios, mira el grosor de cable, 18 o 16. Y mira el arrancador, ese cable, 4 o 2 o 0. Más grueso. Dice, ¿pero por qué más grueso? Porque la intensidad de corriente, cuando des el arranque, ese arrancador va a jalar 100 amperios. Entonces necesita que el cable sea grueso para que fluyan los 100 amperios, todos los electrones que necesita para trabajar los jale y el conductor sea grueso para que pueda pasar todo. Dice, profesor, y si le coloco uno delgadito, ya, pues tú das el arranque, cuando jale, como el cable es muy delgado, se van a apretar todos los electrones, ofrece demasiada resistencia para pasar, ¿y qué va a pasar con el cable? Se quema. Se va a quemar. Porque estás poniendo para el motor de arranque y cuando tú das el arranque, la carga jala la intensidad de corriente que necesita para poder trabajar. Ah, entonces, ¿qué quieres? ¿Determina el cable que voy a utilizar? Claro. Usted tiene que saber la carga y vas a saber cuál va a ser el calibre que vas a utilizar. No solo también el fusible que vas a tener que utilizar. Y hay una tabla en la especialidad, le damos una tabla de la cual entonces, los cables cuántos amperios pueden soportar y cuánto pueden tolerar para que usted pueda construir su circuito eléctrico. Entonces, se presente que la intensidad de corriente, ¿qué viene a ser la intensidad de corriente? La intensidad de corriente viene a ser la cantidad de electrones que viaja por un conductor y eso se determina en amperios. Ya. Entonces, usted dice, pero los alternadores producen ¿cuánto? ¿Por qué? Porque el alternador produce corriente y voltaje. Antes que pase al otro, usted dice, pero se queda pensando, usted dice, pero mire, en el foquito del salón que mencionó yo he medido el voltaje y tiene 12, y el arrancón he medido y también tiene 12. Claro, es que, jóvenes, no he dicho voltaje, he dicho amperaje. Y el voltaje es una cosa y el amperaje es otra cosa. El voltaje hace la fuerza que origina que los electrones viajen a través del conductor. O sea, la fuerza que va a empujar a los electrones que viajan. La cantidad de electrones que va a viajar por ese conductor que determina la carga es la intensidad, pero los que van a empujar a los electrones para que empiecen a desplazarse viene a ser la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz viene a ser eso. ¿Me entiende? Eso viene a ser la fuerza electromotriz. La fuerza es una fuerza necesaria para mover 1 ampere de corriente en un circuito cuya resistencia sea 1. Y la resistencia viene a ser la oposición, ya, la magnitud, porque para eso, y aquí viene nuestro equipo, chequea. ¿Y la resistencia qué viene a ser? La resistencia viene a ser una fuerza de oposición, o sea, la fuerza que se opone a la libre circulación de los electrones. O sea, no deja circular a los electrones. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende. Porque, por ejemplo, si era el foquito, ese ofrece una resistencia. Pero justamente el efecto que va a producir esa resistencia al pasar los electrones va a hacer que iluminen. Usted dice, profesor, sácalo porque es una resistencia. No, 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 es que hay resistencias que son deseadas también. O sea, ese foquito es una resistencia que tú necesitas que los electrones pasen por ahí, ofrece, claro, una resistencia, pero como producto de eso va a iluminar. Si tú lo sacas y lo pones así, ya no tiene sentido. Pero si es que usted encuentra, de repente, ¿no? Encuentras, pongamos un ejemplo, un borne sulfatado de la batería, eso es una resistencia no deseada. Porque no va a dejar que los electrones salgan. Entonces la carga, ese foquito que necesita 5, está sulfatado el cable, es una resistencia que
no deja que salgan 5, salga 3, entonces ¿qué va a pasar? La lámpara no se ilumina bien. Pero se ilumina, sí, pero no con la intensidad que es acostumbrado porque encuentra alta resistencia en la batería, ¿me entiendes? Entonces eso es una resistencia que se opone a la libre circulación y limpiar los bornes de la batería. Hay que lijarlo, hay que limpiarlo con agua para disolverlo, lijarlo bonito y apretarlo bien. Porque si se forma sulfato en los bornes de la batería te va a generar una alta resistencia y eso te va a generar problemas al momento de trabajo. ¿Me entiendes? Eso es lo que tienes que entender. ¿Y cuál es lo interesante? Señores, que aquí vamos a utilizar un equipo de prueba. Ahí está el multímetro. Vamos a tratar de utilizar un multímetro para medir magnitudes o elementos de la corriente eléctrica. Vamos a utilizar el multímetro para medir la fuerza electromotriz y para medir la resistencia, porque esos tres guardan una relación. Ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces guardan una relación. Pero vamos a encontrar esto. Mira, te va a decir, acá está, mira, acá están, no sé a quiénes se parecen, pero bueno, acá están, ¿no? Mira, el voltaje está empujando al amperaje y la resistencia se está tratando de resistir a que pueda pasar. ¿No? Entonces, acá tienes la fuerza electromotriz, tienes la intensidad de corriente y tienes la resistencia, expresado de esta manera más sencilla para que lo puedas entender. ¿Entiendes? Esto lo tratamos de expresar de esa manera, pero ahora usted dirá, pero usted habló de intensidad de corriente, pero usted nos mencionó que había dos corrientes, la alterna y la continua. Ah, sí, tiene razón. Pero también te dije que hay dos tipos de corriente. Entonces, si hay dos tipos de corriente, también te dije lo siguiente. Mira, si quieres medir, nosotros tenemos amperaje, corriente directa, o tenemos amperaje, corriente alterna. Chequea, mira, amperaje, corriente directa, amperaje, corriente alterna. Si no viene así, viene así. O sea, amperaje, corriente directa, una A con una línea horizontal, con una línea discontinua. Tienes amperaje, corriente alterna, una A con una figura sinusoidal. Una línea sinusoidal. Sinusoide se llama, esa es la figura geométrica. Sinusoide, que se describe en el osciloscopio. La figura sinusoidal. Entonces, este es para amperaje alterno, chequea, y este es para amperaje continuo. O si no, amperaje corriente directo o amperaje corriente alterno. Usted dice, pero ¿para qué se complica? Ponga uno nomás, ¿para qué pone dos? No, es que maestro, usted va a utilizar instrumentos. Usted va a utilizar el multímetro, el tester, el polímetro, los polímetros. Entonces necesitas seleccionar el rango que te corresponde, pues, ¿no? No vas a poner en cualquier lugar, vas a malograr tu equipo. Entonces tienes que aprender a seleccionar. Si yo te digo, mide la intensidad de corriente de esa lamparita que está de la luz de salón, chequéate, entonces tienes que seleccionar. No vas a decir, ¿cuál de ellos pongo? A ver, Team Marín, no, ya ahí no vale eso de Team Marín. Ahí tienes que aprender a seleccionar el rango para que sepas, ¿no? Amperaje, en el instrumento puede venir así, amperaje, corriente directo, o puede venir una A con una línea horizontal y una discontinua debajo. Entonces eso te quiere decir que vas a medir amperaje continuo. Ah, interesante. O sea, y el de acá, no, esto no lo vamos a trabajar. Nosotros no trabajamos con alterno. Ya, o sea, nosotros en automotriz vamos a trabajar con este tipo. Recuérdalo porque ahorita nos vamos al equipo, ¿no? Ahorita nos vamos al instrumento y después nos va a decir, no, pero ¿por qué pone así? No, presta atención. Pues. Las capacitaciones son así, tienes que prestar atención porque luego esto lo vas a poner en práctica. Yo te doy el instrumento, ahora selecciona. Pues. No, es que me fui un ratito al bar. No, ya, maestro, ya perdiste, ya, pasa el siguiente. Tienes que estar atento. Porque en el trabajo es así, tienes que estar atento. No te pierdes algo, no sabes. Las capacitaciones son así. Tienes que saber. El que sabe, sabe. El que no sabe, ya espera, primero, ponte a pelar los cables, no más. Vamos a vender el cobre, ya pele esos cables ahí. No hay más. Tienes que desenvolver. ¿Ya? Fuerza electromotriz. También hay. En los dos, o sea, hay voltaje, corriente directo, ¿ya? O una B con una línea horizontal y una discontinua debajo, o hay voltaje, corriente alterno, y una B con una figura sinusoidal encima. Nosotros, jóvenes, vamos a trabajar ¿en qué línea? Bueno, nosotros vamos a trabajar en esta línea. Aquí vamos a trabajar, aquí. Vamos a poner un check aquí. Vamos a trabajar con este, bueno, el rojo creo que resalta más, ¿no? El rojo parece que resalta. Aquí, y aquí. Si no viene aquí, viene de esta manera. ¿Voltaje alterno? No, voltaje alterno no trabajamos. Nosotros vamos a trabajar con... Entonces el equipo que te vamos a mostrar enseguida, tienes que ver, vas a seleccionar, yo te voy a preguntar y tienes que saber. Tienes que saber, pues yo te voy a preguntar de lo que te he dicho. No te voy a preguntar cosas que no te he dicho.
Por eso tienes que empezar a pensar lo que estás haciendo, tienes que razonar. Ahora, tanto en la intensidad como en la fuerza electromotriz, los circuitos tienen que estar cerrados para que vea intensidad de corriente y pueda haber voltaje. Porque si no, no vas a poder medir el voltaje, no vas a poder medir la intensidad. Eso ya luego te lo voy a indicar. Porque si el circuito está abierto, habrá intensidad de corriente, no hay flujo, pues, maestro. Entonces, ¿cómo vas si no hay flujo en el circuito? Porque no está cerrado el circuito, no va a fluir los electrones. Entonces, ¿cómo vas a medir la intensidad? Tienes que cerrar el circuito para que haya intensidad. ¿Entiendes? O sea, es evidente cómo vas a tener que medir o en qué situación tiene que estar el equipo para que puedas medir la intensidad. Si no, no lo vas a poder hacer. ¿Eh? La fuerza electromotriz no, a diferencia del igual, pero siempre para seguir y hacer un diagnóstico correcto vamos a tener que cerrar el circuito para seguir la intensidad, perdón, la fuerza electromotriz hasta dónde llega y en qué lugar se pierde para hacer un correcto diagnóstico. ¿Y la resistencia también es alterna y continua? No. ¿Sabes por qué? Porque el equipo es el que te va a proporcionar la corriente y voltaje. El equipo te va a proporcionar voltaje, corriente y voltaje que va a pasar por la carga y va a medir cuánto es el valor resistivo. O sea, el equipo de multitester tiene una batería que va a hacer posible eso, ¿no? Que pase o que circule la corriente y te lo va a leer y te va a decir. Y eso lo vamos a comparar con lo que diga el manual de servicio para ver si está en buenas condiciones o tiene problemas de alta o baja resistencia. ¿Ya? Entonces hay que entender esto para poder irnos ya a dónde nos vamos a ir por acá. Chequean. Acá está, mira. Y acá tenemos ya. Fíjate, acá está el multitester este señor. Ya hasta aquí. Ahora sí, vamos a ver si es que es cierto. Multitester, multímetro, polímetro, tester, es sinónimo. O sea, lo puedes utilizar cualquiera de ellos, ¿no? O sea, no hay problema. O algunos dicen tester nada más. Ya tester, el tester en inglés. Ya, o multímetro, ya multímetro. Multitester, el polímetro, ya. Es lo mismo, son sinónimos. O sea, vas a poder utilizar cualquiera de ellos. Pero nosotros siempre en automotriz. Pero vamos a presentar acá algunos a ver si hemos agarrado al azar a ver si es cierto. Dice, ¿qué cosa es ese multitest? ¿Qué cosa es? Dígame primero, ¿qué cosa es? Ya, eléctrico portátil. ¿Y cuál es el propósito de este instrumento? Mira, medir directamente magnitudes eléctricas como la intensidad, la fuerza, se comió la F, la fuerza electromotriz y resistencia. O sea, las tres magnitudes de la corriente eléctrica, que es el motivo de esta sesión, lo vamos a medir con multitest, con un multímetro. Dice, profe, pero yo también puedo hacer con un piloto. Claro, es que eso no te va a medir la cantidad exacta. Ahora te voy a poner un problema. Puedes intuir, hay muy buenos maestros, que por la intensidad nomás se dan cuenta si hay 12 voltios, o hay 10, o hay 11, por la intensidad de la lámpara. Pero eso es una pericia que lo tienes que ganar. Pero en electrónica no te va a funcionar, ¿no? En electrónica no te va a funcionar, porque 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, en electrónica automotriz ha variado una señal. Te ha variado una señal y te puede generar serios problemas en el motor. Entonces tienes que medir con tu multitester. Tienes que medir los voltajes porque, por ejemplo, un sensor de temperatura trabaja con 5 voltios y va disminuyendo a medida que va calentando el motor. Y esa variación de voltaje es la señal para la computadora para saber a qué temperatura se encuentra el motor. Entonces, que te baje un volt, es un volt que no va a prometer mucho. Y dice, sí, pero eso ya es una señal cambiada para la computadora. ¿Me entiendes? Entonces, hay que saber y hay que conocer, porque si no vas a tener problemas en ese sentido. Clasificación, bueno, tenemos los dos, ¿no? Tenemos uno, la ANITA, que es acá el analógico, analógico, ¿ya? Y tenemos el digital. Todos, y no va a ser nada extraño, chequea, mira. Y si has prestado atención, ya no tienes problemas en esto. Mira, por ejemplo, acá que dice, mira, qué interesante, BCD, voltaje corriente directa, no te decía, no. Esa es la instrucción, por eso te digo, presta atención. No prestas atención, ¿qué cosa? Ya pasó, ya no vean. Llegas al equipo, ya no entiendes. Mira, que había una línea horizontal y una línea discontinua, mira, acá viene igual. Vienen los dos, interesante. O sea, voltaje, corriente directa, o sea, acá yo voy a medir. La automotriz aquí. Pero acá, ¿qué dice? Acá dice voltaje, corriente alterna y está de rojo, y hay una línea sinusoidal, claro, este es alterno. En esto no trabajamos. Ahora, usted dirá acá, amperaje, corriente directo. Claro, en este tramo está el amperaje, corriente directo. Ahí lo vas a encontrar. Acá, resistencia. Y esto de acá, no te preocupes, porque nosotros para esta sesión solamente nos interesa que conozcas
o entiendas en el equipo por lo pronto 3 magnitudes elevadas de la corriente eléctrica. La intensidad, la fuerza electromotriz y la resistencia, por lo menos eso. ¿Ya? Entonces ahí en el equipo te estás dando cuenta. Ahora chequea aquí. Vas a chequear aquí. Ahora mira. Veamos por acá. Mira aquí. Ahora tienes otro instrumento. ¿Qué ves acá? Resistencia. Maestro, todo este sector es para medir resistencia. Esta F, el F no lo hemos estudiado. Después, en otro momento lo vamos a hacer. Acá, bueno, aquí, ya, voltaje. Mira cómo te ha venido, maestro. Este es una B, pero es alterno o continua. Acá dice, pues mira, una rayita y una línea de continua. O sea, este es voltaje continuo. ¿Me entiendes? Este es voltaje continuo. O sea, todo lo que está de amarillo que es voltaje continuo. Pero acá hay un voltaje alterno, claro, es lo que está de blanco, es lo que está acá. ¿Me entiendes? Y el de acá, amarillo, amperaje continuo. Y el de blanco, amperaje alterno. Nosotros vamos a trabajar en amperaje continuo, voltaje continuo. Y la resistencia sí es igual para ambos. O sea, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar aquí, y vamos a trabajar aquí. Déjalo el resto, no te hagas problemas, maestro. Ya luego vas a aprender el resto. No te hagas problemas, tranquilo. No te hagas problemas. Esos tres, mientras que usted descubre esos tres, las tres magnitudes elementos de la corriente eléctrica, en este multiteste, tranquilo, maestro, estamos bien. Vamos por buen camino. ¿De acuerdo? Entonces, ya más o menos tenemos una idea. Pero usted dice, pero profesor, yo no tengo ese multitester. Yo tengo así. Pero es lo mismo, pues, es lo mismo. A ver, vamos a ver ya. A ver, vamos a ver cómo lo presenta acá. Mira, ¿qué dice acá? Voltaje continuo. Miren. ¿Ya? ¿Ves acá una vez una línea horizontal y discontinua? Claro, es que está medio borroso, pero ya ves que voltaje continuo aquí. Aquí, resistencia primero. Aquí, no, eso lo hemos enseñado. Aquí tampoco. No. Acá sí, mira. Amperaje continuo. Estos dos. Y aquí, no, esto no hemos visto. Y aquí, voltaje alterno. ¿Entiendes? Entonces, nosotros vamos a trabajar voltaje continuo, resistencia y amperaje continuo. Aquí vamos a trabajar. En esos tres rangos vamos a trabajar y no vamos a tener más problemas. Y si nos traen así, así también he visto. No te preocupes. Concéntrate tranquilo y piensa primero, a reconocer. En los talleres, cuando vayas, reconoce primero. Agarra el instrumento, date tu tiempo, en unos momentos libres, observa el instrumento, míralo y familiarízate con. No te hagas problemas, es sencillo. Pero por lo pronto los tres magnitudes. Ya en otro momento se hará de frecuencia, temperatura, cilindro, ángulo, duel, ya después, pero por partes, ¿no? Vamos por partes para no hacer. Por ejemplo, acá mira, chequea, ¿qué dice? Voltaje continuo. Voltaje alterno. Amperaje alterno. Amperaje continuo. Resistencia. Voltaje continuo, amperaje continuo y resistencia. A mí me interesan tres rangos. Por lo pronto, me interesan estos tres rangos porque voy a medir las tres magnitudes o elementos de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí ya tenemos interpretado un poquito lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos aquí. Entonces, algunos dicen, pero está bien, acá está facilito porque, ¿sabe qué? A los punteros están soldados dentro, pero ¿y si me traen así, qué hago? Ya, escúchame. No tengas problema. El con, ¿te acuerdas del con? El con es el negativo. Solo el positivo puede conmutar de lugar. Solo el positivo. El negativo se mantiene acá. Si vas a medir voltaje, aquí, voltaje y resistencia. El rojo va a ir acá y mides voltaje, ¿dónde está? Voltaje sea continuo o alterno, lo vas a medir aquí. El puntero rojo va a ir aquí, para medir voltaje y resistencia. ¿Por qué? Porque si quieres medir amperaje, acá sí va a ir en miliamperios, lo cambias para acá si vas a medir amperios, en miliamperios, y si vas a medir hasta 20 amperios, que tienes acá 20 amperios, el puntero lo tienes que pasar para acá. Porque mira, tienes acá 20 miliamperios y 20 amperios. Entonces solo cambias cuando vas a medir amperaje para acá. Ya no lo dejas acá, sino lo pasas para acá. ¿Me entiendes? O sea, cuando mides amperaje vas a colocar acá y acá. En miliamperios es cantidad pequeña. Y 20 amperios son cantidades más grandes. Pero te dice, pero profesor, yo en el arrancador mide 100, yo quiero medir 100. Ya el equipo no te ayuda más. Ya tienes que conseguir otro. Porque consume 100 y necesitas 100. Para cortar y ponerlo en medio va a ser complicado. Mejor te vas a conseguir una pinza perimétrica que luego te vamos a hablar al respecto. Tiene razón, claro, sí, ya tiene que ser, o sea, es verdad, ¿no? O sea, interesante.
¿Y qué pasa si es así? Acá viene 4. Ya, el con, recuerda, el con es, ¿no? Ya, es negativo. Acá vas a medir voltaje y resistencia para nuestros intereses. Miliamperios y amperios enteros acá. O sea, igual que el otro, mira, solo que está cambiado nada más. Cuando es amperajes en miliamperios, pones en rojo acá, y si es en amperios enteros, lo pones en rojo acá. Pero el negro va a ir aquí. Interesante. O sea, el negro no se mueve. Sí, así es, el negro no se va a mover. Pones el negro ahí, el único que va a mover es el rojo, dependiendo de la condición de trabajo que vas a hacer. Ya, dependiendo de lo que vayas a medir. Y acá, con negativo. Igual, la misma idea. Voltaje y resistencia aquí, amperajes altos y miliamperios acá. O sea, se acabó el asunto, maestro. Ya usted sabe poner los punteros y sabe los rangos que va a tener que trabajar. ¿Sí? Ya tiene ahí. Entonces, ahí tenemos ya una primera idea ganada ya. No sé si es que tenemos alguna pregunta de parte de ustedes. Si es que hay, señorita, no sé si está la señorita, para poder hacer algunas preguntas que tengan. Levanten la mano, por favor, y traten de participar, porque de esa manera ya, ya. ¿Listo? No sé si tienen ahí alguna pregunta. Me indican ustedes para poder ayudarles y de esa manera poder trabajar correctamente como debe ser. ¿Sí? Le escuchamos. A ver. Iniciamos con la ronda de preguntas nuevamente. A ver, tenemos aquí en primera fila el participante Brandon Vega. Adelante nos indica sus nombres y apellidos completos, lugar de procedencia, a qué se está dedicando y nos indica su pregunta, por favor. Voy a iniciar. Joven Brandon, ¿se encuentra en sala? Le escuchamos hablando. Brandon Vega. Si puede Brandon habilitar Vega. su audio, por favor. Si le pueden invitar para que habilite su audio. Ya puede reactivar su audio, joven Brandon. Hola. Sí, buenas noches. ¿La puedes habilitar, profesor. Brandon? Sí, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Puede iniciar. Muy buenas noches, con todos compañeros, profesor. Bueno, mi nombre es Brandon. Estuve trabajando, ¿no? Hace un tiempo en un taller automotriz. En la actualidad no, soy estudiante, pero me gusta mucho la electricidad. Siempre he tenido la duda de qué diferencia tiene el multímetro digital con el multímetro automotriz, porque he escuchado que tiene diferencias. No he profundizado, pero sí he escuchado de que tiene diferencias. Me gustaría que pudiera aclararme esa duda, profesor. Claro, mire, lo que hemos hecho la aclaración es eso, justamente, ¿no? O sea, uno de que es el amperaje continuo directo, ese rango lo tienes que seleccionar, porque en el caso de consumo se trabaja con corriente alterna. El consumo dice al televisor, las laptops, la computadora, etcétera. ¿No? Todos los equipos electrónicos, le llaman electrónica de consumo. Es alterno. Entonces, para ellos necesitamos nosotros el multiteste, el rango, seleccionar el rango que sea alterna, de preferencia, ¿no? Si hablamos de corriente, amperaje, corriente alterno. Y si hablamos en automotriz, simplemente vamos a utilizar, estoy hablando solamente para las 3 magnitudes de la corriente eléctrica. Vamos a utilizar amperaje de corriente directa. En ese rango nos vamos a ir, o sea, hacia ese rango nos vamos a ir. Y si hablamos de fuerza electromotriz, vamos a hablar de voltaje de corriente directa para automotriz. Para electrónica consumes voltaje de corriente alterna. Entonces, es otro rango, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que... Lo que pasa es que en automotriz nosotros trabajamos con amperajes altos. En electrónica trabajan con amperajes bajos, voltajes altos y amperajes bajos. Nosotros en automotriz trabajamos con voltaje bajo y amperaje alto. ¿Me entiendes? Esa es una diferencia. Pero este equipo, por ejemplo, este equipo yo lo puedo utilizar para... Este es ¿cómo te das cuenta que es automotriz? Porque miden los cilindros, el ángulo duel, la temperatura, que no lleva en el caso de los de electrónica para consumo. Sin embargo, yo puedo utilizar, por ejemplo, acá, ¿no? Puedo utilizar el voltaje continuo que utilizamos en automotriz, el voltaje continuo, la resistencia es la misma, el voltaje continuo. Alterno no voy a trabajar en automotriz, pero esto sí, de consumo sí, se trabaja en voltaje alterno. Y acá el amperaje continuo
utilizamos nosotros en automotriz. Entonces, lo que hacía remarcar nosotros es que los multímetros que vamos a utilizar, el multitester o el tester que vamos a utilizar nosotros, es utilizando este rango. O sea, si hacia ese lado me voy a la explicación, ¿no? Que ustedes cuando vayan a hacer, por ejemplo, quieren medir baterías, usted va a tener que colocar en donde 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios o 1000 voltios. 20, porque trabajamos con 12. Entonces 20 es una escala mayor que tranquilamente nos pueda medir el voltaje de la batería o los voltajes de el amperaje sí va a cambiar. No acá está el amperaje continuo. Eso depende de la carga. Depende de la carga yo dónde voy a colocar o cómo voy a colocar el instrumento. No sé si me dejo entender a su pregunta. ¿Sí? Bien. Seguimos con el siguiente participante entonces. Está todo claro, ¿cierto? Bien. Seguimos con el joven Brandon Milla. Adelante, joven Brandon. De igual manera, nos indica los apellidos, nombres, su procedencia, a qué se está dedicando y su pregunta, por favor. Hola, buenos días a todos. Me llamo Brandon, soy de Huaral. ¿Qué les digo? Soy técnico en electricidad y electrónica de momento. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Sí. ¿Cómo podemos calcular el amperaje de un objeto sin usar el tester para evitar cualquier daño al tester, pero no sin saber la cantidad de amperaje que consume, para no dañarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya. Ahí aparece un señor que relacionó las tres magnitudes de la corriente eléctrica, que es el siguiente punto que lo vamos a hacer. Hay un señor que relacionó las tres magnitudes, la intensidad de corriente, la fuerza electromotriz y la resistencia. Este señor es George Simon Ohm, ¿no? Él se puso a trabajar con la corriente y encontró que estas tres magnitudes que hemos estudiado, que es la intensidad, la fuerza electromotriz y la resistencia, hay una relación en todos los circuitos. Y llegó a una conclusión y dijo pues que si yo tengo, basta dos de las magnitudes de la corriente eléctrica en un circuito, yo puedo calcular la tercera. ¿Y cómo así? Llegó a la conclusión el señor George Simon Ohm a que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia. A esa conclusión llegó, que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, teniendo usted dos de las magnitudes, puede calcular una tercera. Por ejemplo, si usted quiere calcular la intensidad y solo tiene la fuerza electromotriz y la resistencia, divide la fuerza electromotriz entre la resistencia y halla la intensidad de ese circuito. Y si usted quiere hallar la resistencia y tiene el voltaje y tiene la intensidad, divide el voltaje entre la intensidad de corriente que hay en ese circuito y halla la resistencia. O si usted quiere la fuerza electromotriz y solo tiene la intensidad y la resistencia, multiplica la intensidad por la resistencia y halla la fuerza electromotriz. ¿Lo puede hacer? Claro, se puede hacer. ¿Ya? Claro, la intensidad siempre en amperios, la fuerza electromotriz en voltios y la resistencia en ohmios, que es lo que se va a dar. ¿Lo puede calcular? Sí, lo puede calcular de esa manera. Ahora, esto tiene que guardar cierta relación con el equipo de prueba que vamos a utilizar. Normalmente cuando vamos a utilizar un equipo de prueba, lo llevamos al máximo rango, al más alto, y venimos descendiendo porque no podemos colocarle el más bajo, y luego lo ponemos, y resulta que había mucha intensidad y de repente en el equipo lo alteramos. O como también puede hacer que le coloquemos en milivoltios y vamos a ir voltajes enteros y el equipo se va a alterar. Entonces, normalmente hay que saber o tener ciertas nociones de cuánto es el voltaje, tener la noción de la resistencia o la intensidad y podemos calcular una tercera. Y las tres deben guardar cierta relación. Exactamente no te va a salir, pero sí va a estar bastante próximo porque no se toma en consideración la resistencia de los empalmes, las malas conexiones, los filamentos que se han dañado y todo lo demás. Pero sí, teniendo solo dos magnitudes de la corriente eléctrica, puedes calcular un tercero. Y eso lo hizo la ley de Ohm, ¿no? De la ley de Ohm, George Simon Ohm llegó a esa conclusión. ¿Ya? Sí lo puedes hacer y ahora vamos a ver cómo vamos a calcular la intensidad de corriente en un circuito. ¿Sí? Otra pregunta que tengan, por favor. Bien, seguimos con el siguiente participante, Joel Rodríguez. ¿Puede activar su audio, por favor? Nos indica nombres y apellidos completos, su procedencia, a qué se dedica y su pregunta, por favor. Ya puede activar su audio. Joel Rodríguez. Le escuchamos.
A ver, Joel no se entiende. Rodríguez, ¿puede activar su audio? escucha? Ahí está. ¿Me escucha? Adelante, Sí, sí. Joel. Puede ¿Cómo iniciar. está? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Mi nombre es Joel Rodríguez, soy de Lima y bueno, soy transportista, ¿no? Qué bueno, bienvenido. Bueno, profesor, Con su pregunta. no sé si mi pregunta es avanzada, pero bueno, me sucedió hace como 2 años, ¿no? Yo tenía problemas de recalentamiento del motor por un tema del switch, ¿no? El switch, o sea, activaba, ¿qué le digo? Es muy lento. Entonces, me consumía, ¿qué le digo? El motor me recalentaba. Entonces fui a un electricista y no, el técnico me dijo que le ponga un switch, ¿no? Que le adapte un switch de un Nissan. Y la camioneta que yo manejaba era una minivan, una Daigo Damas. Entonces, no sé si eso implica con el voltímetro, pero yo me acuerdo que él puso un cable a la manguera del agua para poder ver la temperatura. Ujú. No sé si me dejo entender, profesor. Sí, normalmente lo que nosotros hacemos en el caso hay interruptores, o sea, nosotros cuando tenemos un circuito hay interruptores que son accionados manualmente y hay interruptores que no son accionados manualmente, que son accionados, por ejemplo, por la temperatura. Entonces ahí le llamamos un thermoswitch. Es posiblemente que sea ese elemento que ya ha mencionado el amigo, el técnico, que no haya estado activando. Entonces, si nosotros vemos la temperatura del motor y se eleva, ese thermoswitch debe cerrar o abrir el circuito para que active a los ventiladores. Ahora, si cierra el circuito y venga la pregunta acá, mire, justamente, a ver, Joel, mira, Ujú. chequea esto, ¿no? Mira, no, Ok. un cálculo, vamos a hacer un cálculo para la pregunta suya, mire. Y también, si por ejemplo queremos calcular, fíjate, tenemos un circuito, acá estos dos circuitos se llaman un circuito esquemático, ya, pictórico, perdón, el del lado izquierdo es un pictórico y un esquemático del lado derecho. O sea, usted tiene dos esquemas. Algunos se familiarizan mucho con el esquemático y otros con el pictórico. No, a mí me gusta el dibujito. Bueno, como fuere, igual tienes que entenderlo. Si lo entiendes bien. Este es un esquemático. Tienes acá, mira, 12 voltios y tienes una resistencia de 2. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer el cálculo de la intensidad de corriente. ¿Puede calcular cuánto es la intensidad? Claro, porque tienes la fuerza electromotriz y tienes la resistencia. Entonces, vamos a suplirlo acá. Vamos a ver si lo podemos hacer enseguida, ¿no? Mira, la fuerza electromotriz iría arriba y la resistencia iría abajo. A ver, divide, maestro, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría esto? A ver, Joel, Sí, ¿cuánto te profesor, sale? dígame. Si divides 2 entre 2, ¿cuánto te sale? 6 6 amperios. Mira, 12 amperios. voltios arriba y 2 ohmios. Entonces te va a salir 6 amperios. ¿Me entiendes? O sea, Sí, en este correcto. circuito, chequea, en este circuito, si usted cierra, mira, si cerramos el circuito, vamos a cerrarlo. ¿Cuántos amperios va a haber? 6. 6. Pero el problema no es eso. ¿Qué pasaría? Usted dice, profesor, está correcto, ya está bien, sí, está bonito la teoría, pero yo quiero la práctica. Ya, es que en la práctica si mide, todavía no sabemos cómo instalamos el equipo, pero si usted mide aquí el amperaje y te da menos, ¿qué pasaría? No te da 6, te da 2. Ya tienes un problema. Usted dice, Obvio. ¿por qué hay un Ajá. problema? Porque mira, debería ser 6, pues haces tu cálculo según la ley de Ohm, porque es una ley, debe ser 6, pero te está dando 2. Usted dice, profesor, te dice 2. Entonces hay un problema en el circuito porque no guarda relación. Mira, si la intensidad debería ser 6, chequeen acá, chequeen acá. Ujú. La intensidad debe ser, ¿es menos, sí o no? Es 2. Entonces, lo más probable es que la resistencia en el circuito, como sea, alta, por Exacto, claro. intensidad. Y si hay menos intensidad y es una lámpara, ilumina menos. Si es un motor eléctrico, gira más lento. Porque hay alta resistencia en el circuito. Podría ser ese, no sabemos. ¿Y solución, profesor? La solución, si por ejemplo hay una alta resistencia, ¿no? Mira, si es menos, es una resistencia. ¿Y qué puede ser esa resistencia? Puede ser esto, por ejemplo. A y a Pues, sulfatados, pues en un los caso, bornes. no es el único. Puede ser que de repente los cables, ¿qué pase con los cables?
están sulfatados internamente, están de repente deshilachados, están mal empalmados. O sea, porque si tiene, no está bien apretado, no está bien sujetado a la lata que habíamos hablado al comienzo, a la carrocería, entonces no fluyen los electrones con facilidad, entonces la carga no ilumina bien. Si es un motor no gira bien. Es una probabilidad y eso se tiene que evaluar. Ahora, esa es una opción que tendríamos que tener presente. Ahora, que la resistencia puede hacer que haya sido menos, entonces, porque la resistencia ha sido mayor, entonces la intensidad es menor, gira más lento, es una probabilidad. Entonces yo voy a jugar con la temperatura, voy a medir, qué es lo que ha hecho el técnico, medir la temperatura. Si está por encima de lo normal, de lo normal de operación, entonces ese ventilador debe trabajar. Y si trabaja lento, existe la posibilidad de que haya alta resistencia en el circuito, o de lo contrario, la misma carga esté mal, o en todo caso, el interruptor o el termoswitch esté mal. Le cambiamos un thermoswitch para que active con menos temperatura, porque en el cuerpo dice cuánta temperatura se va a activar, y hacemos trabajar más pronto al ventilador y que pueda refrigerar al motor. No sé si me dejo entender, pero más o menos trato de hacerte entender qué probablemente ha podido ser. Cuando un motor gira lento, entonces arrastra menos aire y hace que el motor pueda recalentar. Entonces puede hacer, que es una probabilidad, que haya alta resistencia en el circuito. Uno. Puede ser que los empalmes estén flojos, tengan una mala tierra, un mal negativo, y esté girando lento. Puede ser que los ventiladores se llaman por un thermoswitch, se llama. Temperatura y switch es porque depende de la temperatura. Hace que el thermoswitch también esté mal, no esté cerrando o esté haciendo un falso. Entonces no lo activa bien, y eso hace que el ventilador no gire y el motor tenga tendencias a recalentar. Entonces hay que cambiar ese thermoswitch para colocar en el dispositivo y ver si lo activa ahora sí y tiene la velocidad. Si no tiene, buscar si hay alta resistencia en el circuito. Pero ese motor, yo lo primero que tendría que hacer es el ventilador y ponerlo directo y ver la velocidad. Si la velocidad sigue siendo lenta, entonces el motor mismo en sí está en problemas. Y si es que no fuera así, entonces él baja bien y lo coloco al circuito y está, entonces hay problemas de alta resistencia. No sé si me dejo entender, Joel. Sí, profesor, está claro, está claro. Hay una idea. Bueno, espero que le haya servido en algo la respuesta. ¿Sí? Sí, correcto, profesor. Perfecto. Bien, estamos para seguir. Juan Carlos. Su pregunta. Puede activar su audio. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí se le escucha. Adelante. Buenas noches, profesor, buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Carlos Gamarra Huatuco, soy de Huancayo. Tengo un taller Lubricentro y me interesa bastante estudiar el curso de electricidad para así poder implementar otro tipo de servicio, ¿no? A darle un valor agregado a mi negocio. Qué bueno. Bien, mi pregunta, pero ya más o menos lo estuve captando, profesores, hace rato usted explicaba sobre el amperaje, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se regula la cantidad de amperios que necesita cierto dispositivo, ¿no? Porque no todo dispositivo, un autoradio, un foco, una lucecita, un faro, necesitan el mismo amperaje. ¿Qué dispositivo lo regula la cantidad de amperios que necesita el dispositivo? Gracias por la respuesta. Ya, listo. Le comentaba hace un momento, vamos a poner un ejemplo, era bien abismal la diferencia para poder entender. Si fuera, por ejemplo, un motor eléctrico, el arrancador, pongamos como ejemplo, el arrancador va a jalar la intensidad de corriente, el amperaje que necesita, porque es bueno, no sé si me lograba escuchar. Decía yo lo siguiente, ¿no? Bueno, la intensidad de corriente que consume, un circuito depende de mucho de la carga. Si fuera un arrancador, el arrancador consume la intensidad de corriente que necesita.
Consume la intensidad de corriente. Él jala la intensidad que necesita. No más, lo que necesita. Si fuera una lamparita, la lamparita jala la intensidad del amperaje que necesita. La intensidad de corriente que necesita. O sea, las cargas jalan la intensidad que necesitan. Tendría que ser el problema para que jalen más de lo que deben, pero y eso sería un problema. Pero ellos van a jalar la intensidad de corriente que necesita, no más. En función a ello se selecciona el cable. Para poner un ejemplo, usted tiene la lámpara, un faro alta y baja, 60 por 50. Vamos a ponerlo así. 60 porque es alta, pues, ¿no? La alta, 60 watts y 50, como 55, 60. Pongamos 50, 60 para que sea más fácil. 50 por 60. 60 es alta y 50 es baja. Entonces tiene ahí los dos. Los dos no consumen la misma intensidad de corriente. Alta consume mayor intensidad y baja consume menos intensidad. Usted se va a dar cuenta cuando saque el conector, se va a dar cuenta que el cable de alta es más grueso que el cable de baja. Entonces, ¿quién jala la intensidad de corriente? La carga. La carga es la que va a jalar la intensidad de corriente. Ellos. En función a eso, es que se seleccionan los cables. En los circuitos eléctricos del vehículo ya vienen seleccionados sus cables por eso. Ya tiene su cable. Salvo que usted quiera hacer su instalación. Usted dice, profesor, pero yo quiero hacer una instalación. ¿Cómo calculo la corriente? Entonces ahí vamos a utilizar el aperímetro. Ahí es donde usted va a tener que utilizar el aperímetro para calcular cuánta es la intensidad. Y en función a ese aperímetro, usted va a calcular qué cosa. Cuánto es el grosor de cable que necesita para que trabaje esa carga, el interruptor y su fusible. En función a la carga, o sea, al consumidor de corriente. Si es un ventilador, ese es su consumidor. Si ese es una lámpara, ese es la lámpara. Si es una radio, ese es el consumidor. Entonces, en función a él, es que normalmente se selecciona y es el que determina la intensidad de corriente. ¿A usted lo puede variar? Claro, podemos variarlo también, si gusta. Hacemos algo similar que una licuadora. Tienes un potenciómetro que va variando la resistencia y de esa manera varías la velocidad. Le das más resistencia, baja la intensidad y la velocidad es menos. Hay sistemas controlados electrónicamente en lo que viene a ser las bombas de los motores de 6 cilindros. Hay algunos motores de 6 cilindros que tienen una bomba de gasolina de velocidad variable. O sea, una velocidad para marcha mínima, y cuando usted acelere y hay más demanda, sortea una resistencia y pasa de frente y la intensidad es mayor. Solamente variando la resistencia, porque al ponerle una resistencia la intensidad es menos, entonces gira más lento. Si es que yo lo paso directo, sin la resistencia pasa directo, entonces ahora sí va a jalar esa carga lo que necesita. Antes no le dejaba porque esa resistencia lo impedía, ahora tiene otra velocidad. Entonces, ¿podemos variar la intensidad colocándole resistencias a la entrada? Sí. ¿Y modulándolo también? Claro, también puede hacer eso. Pero si usted instala directamente, el que determina la intensidad de corriente en ese circuito viene a ser justamente la carga o el consumidor de corriente. ¿Sí? Listo. No sé si me dejé entender, si no, nos escribe. Bien. Michelle. Soy Michelle Rodríguez. Puede revisar su pregunta. Sí, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Dime. buenas noches, profesor. Profesor, mi consulta es, ¿cómo saber qué tipo de fusible utilizar? Tanto uno de 5, 15 o 35, así. Claro. El fusible lo vas a seleccionar, como hemos mencionado hace un momentito, ¿en función a qué? En función a la carga, ¿no? Tú seleccionas, colocas y pruebas cuánto es la carga que va a consumir, y en función a esto le vas a dar el 25 a 50% adicional. Si te consume 5 amperios, le vas a colocar uno de 10 o de 7,5. Nunca exacto, porque cuando abres y cierras el circuito se genera pico y si el fusible se quema, se funde el filamento. Entonces siempre tienes parte siempre de la carga. Recuerden eso, la carga es la que determina la intensidad de corriente. El voltaje no, sino la intensidad de corriente. La intensidad, el amperaje es determinado por la carga. La carga determina eso. ¿Sí? En función a la carga seleccionas el fusible, ¿no? Si es de un fusible de 5 amperios, de 7,5, de 10, de 15, de 20, 25, de 30, ¿no? El fusible que necesites para la carga en función a la carga. Seleccionas el fusible que le corresponde. ¿Ya? ¿Otra pregunta que tenga? ¿Alguna consulta que tenga? ¿Le escuchamos?
¿Sí? Michelle, listo. Vamos a continuar entonces para poder llegar a nuestro. Miren, entonces, mire, acá viene, y lo importante que mencionaba su compañero Michelle era esto, miren, ¿no? Que la intensidad de corriente depende. Ahora usted dice, mire, hace un momento nos preguntaba su compañero que si era menos, ¿qué pasaba, no? Gira más lento, ilumina menos. Pero ¿qué pasa si es al revés? Dice el profesor, ¿sabe qué? Yo he medido, debería ser 6, según la ley de Ohm debe ser 6 amperios, pero yo he medido, todavía no sabemos cómo, pero he medido, y ¿sabe qué? Me dice 12 amperios. 12 amperios. Entonces está bien, pero no digan nada, está bien. No, más, no. Es que según la ley de Ohm debe ser 12, entre 2, 6 amperios. No puede ser ni más ni menos, porque si tiene más es un problema, si tiene menos también es un problema. ¿Y qué puede estar pasando para que sea más? ¿Sabes lo que puede estar pasando? Que lo comentamos al comienzo. ¿Qué puede estar pasando? Hay un problema acá. ¿Sabe qué es ese problema, señores? Es esto. ¿Qué es esto? Es un problema. ¿Y cómo se llama este problema? Cortocircuito. Cuando usted cierra el circuito acá, la corriente sale, los electrones salen por acá, pasan por acá y encuentran dos caminos. Uno para la resistencia y otro que tiene menos resistencia. Entonces, como la corriente es viva, saben dónde hay menos resistencia, se viene por acá. Pero ¿qué pasa si se viene por acá? La intensidad de corriente, al no encontrar resistencia, aumenta. Todo este tramo del cable, si no tuviera fusible, todo este tramo, ¿qué es lo que va a pasar? Se calienta, maestro. Y si se calienta, ¿qué pasa? Ya es más perjudicial, porque si se calienta, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar esto mismo. O sea, si se calienta demasiado por un cortocircuito y encuentra material combustible al costado, ¿qué va a pasar? Se funden, perdón, se va a prender el carro, se puede prender. Y ahí tenemos ya serios problemas. Allá tenemos serios problemas. Como electricistas, nosotros, ¿qué nos resguarda a nosotros? Señores, lo que le va a resguardar, ¿qué cosa va a hacer? Ese fusible que está acá. Este señor, cuando supere el valor, porque acá debe pasar a 6, pero le han puesto uno de 7,5. Si por acá se va a tierra y llega a 12, entonces inmediatamente ese fusible, el filamento conductor, se funde y el circuito se abre. Se abre. Y ya no puede provocar un incendio, porque no es que no hay circulación de electrones. Usted dice, pero profesor, fácil, saco este fusible de 7,5, que es marrón, le pongo uno de 30, ¿no? Un verde. Ya está, se acabó el asunto. Sí, pero es que te puede funcionar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Uno, se te puede descargar la batería si no se prende antes el carro. Tú lo dejas en la noche, al día siguiente quieres arrancar, no arranca, porque la fuga, hay fuga de corriente, pero mira, se está viniendo por acá, se está yendo por acá. No, pero si es que lo abro, bueno, si el corto está acá, no hay problema. Pero si el corto estuviera aquí, ahí sí, así abras o cierres, igual la corriente se va a tierra y igual te consume. Y si no, la corriente es mayor, se ha incrementado tanto que todo este cable se va a calentar, maestro. Si empieza a calentarse, te empieza a salir humo, el cliente te va a decir que el carro de abajo sale humo, no se desconecta la batería. Le va a decir. ¿Por qué? Porque eso pasa. Eso suele ocurrir y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, mire qué importante, ¿no? Entonces, si la intensidad se incrementa es porque la resistencia disminuye. ¿Y por qué disminuye la resistencia? Por un cortocircuito. Entonces, señores, viene lo siguiente aquí ya, a lo que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Entonces, vámonos acá y nos vamos aquí. Ya hemos visto. Ahora nos toca ver la lectura. ¿Cómo vas a colocar? Es simple. Voy a colocar un circuito, no te vas a asustar, con eso terminamos. Mire, no te vayas a asustar, escúchame. Todos los circuitos eléctricos están compuestos como lo que hemos visto hace un momento. ¿De qué está compuesto? De una fuente de energía, de un fusible, 2, de un interruptor, 3, de una carga, 4 y 5 de cables conductores. Esto todos lo van a tener, no te olvides nunca. Así sea el circuito más complicado. Tiene 5 elementos que componen todo circuito eléctrico. Tu fuente de energía, tu fusible, tu interruptor, tu carga, que es el consumidor, y los cables conductores de electricidad. Son 5, nada más. Y si falla el circuito, uno de ellos está mal. Uno de ellos está mal. Te aseguro que es uno de ellos. Y eso es nuestro trabajo como electricista, buscar eso. Eso es lo que vamos a hacer. Si viene el vehículo al taller, lo que vamos a hacer es buscar que uno de estos elementos puede estar en problema. La fuente de energía, que se cortó, no sé, o puede ser el fusible, puede ser el interruptor, puede ser la carga, o puede ser el cable conductor. Uno de ellos. O dos de ellos, pues al final lo puede anular. Pero uno de ellos puede ser. Por ejemplo, mira, ¿cómo te presenta Toyota? Chequea, mira cómo te presenta estos 5 elementos. Usted dice, profesor, no quiero ver eso.
No, pero es que, maestro, tienes que ver, es un manual de servicios, ¿no? Este es un manual de servicios. Usted dice, no entiendo nada. Tranquilo, mira. Tú tienes acá una lámpara, presta atención y vamos a medir el voltaje. Mira, acá estamos para medir voltaje con el instrumento. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Mira, vamos a verlo acá. ¿Qué es lo que pasa? Tienes acá la fuente de energía, mira, chequea la fuente de energía, ¿ya? Que es la batería, acá está la batería. 1. El fusible está acá, 2. La carga está acá, 3. El interruptor está aquí, 4. Y los cables conductores que están acá son 5. Ahí están los 5. Usted dice, pero es que no entiendo. Ahí están los 5, maestros. O sea, normalmente vas a encontrar los 5. Acá encuentras una batería, encuentras el fusible, 2, encuentras 3, la carga, 4, el interruptor, y 5, encuentras aquí, vas a encontrar al quinto elemento, viene a ser el cálculo. Son los 5. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una serie de pruebas. Voy a hacer una serie de pruebas aquí. Miren, yo voy a tener que hacer lo siguiente. Miren, yo cierro el circuito. Este es un interruptor que, mira, tienes acá una lámpara. Todos los circuitos eléctricos tienen una carga. ¿Y quién es la carga acá? Esta lámpara. Escúchame. Voy a hacerlo por acá para que te haga algo sencillo. Mira, tienes acá una lámpara y para que prenda, ¿qué necesita? 2 polos, dices, obligado. Un positivo y un negativo. Claro, necesitas un positivo y negativo para que trabaje, ¿no? Y si tienes otra lámpara, igual, pues, un positivo y un negativo. Ya está. Pero ¿qué pasa si tú haces esto? Mira, una lámpara, otra lámpara, se juntan los dos. Viene, mira lo que estamos haciendo. Chequea, mira lo que estamos haciendo. Mira lo que estamos haciendo. Pregunta, ¿cuántos terminales tiene esa lámpara? Hemos puesto 2 lámparas en un solo lugar. Mira, hemos juntado los dos pines acá y ha salido uno. Y por acá sale uno y acá sale otro. O sea, si yo pongo acá positivo y acá pongo negativo, ¿qué foco prende? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, evidentemente. Y si yo le coloco ahora negativo abajo, ¿qué prende? La de abajo. Y si ponemos negativo a los dos, no, pues maestro, ahí sí va a calentar demasiado y se malogra a uno de los dos. A los dos a la vez no se puede. Y si hacemos al revés, ¿qué pasaría si hacemos al revés? ¿Cómo al revés? Acá negativo, y luego le ponemos acá positivo. El común de los dos, negativo. Entonces acá le ponemos positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Fluye la corriente por acá y prende el de arriba. Y si ahora, en lugar de ponerle arriba positivo, le ponemos abajo, fluye ahora la corriente por abajo y prendería el faro de abajo. Porque usted sabe que van a fluir los electrones porque hay carga eléctrica positiva a un lado, al otro lado negativo. Fluyen los electrones y prende los de abajo. Lo que estás viendo aquí, chequea, es lo que está acá. ¿Ves acá o no? Mira, acá está la lámpara. 1, 2, 3. Este es de faros. Chequea acá, mira. 1, 2, 3. ¿Te das cuenta, no? Ahí están los 3 terminales. Qué interesante. O sea, ese es faro alto. Claro, el faro de alta y baja, maestro. Mira, por lógica. Mira, cuando cierra el circuito por acá va a venir el positivo acá. El común para los dos faros, ¿qué es? El positivo. O sea, si usted le pone negativo en el otro extremo, acá le pone negativo, se va a prender. Si le ponemos negativo acá, se prende el otro. ¿Y quién le va a mandar negativo? Si sabes que acá hay positivo ya, porque está viniendo de la batería. Mira, chequea de acá, está viniendo de la batería. Ya, está viniendo de la batería. Entonces te vas a dar cuenta que este va a mandar negativo. Entonces acá hay positivo ya. Acá hay positivo ya. ¿Y quién va a mandar? El negativo lo va a mandar el mando de luces. O sea, ese mando de luces, ¿qué es lo que va a hacer el mando de luces? El mando de luces lo que va a hacer es justamente enviar el polo negativo. En Toyota pasa eso, en Nissan no pasa eso, pero en Toyota pasa eso, te va a mandar el polo negativo. Entonces, si te manda el polo negativo, entonces acá naturalmente sabes que, mira, acá viene el negativo, si le ponemos en low, que es baja, el negativo que viene de acá, va a pasar de aquí, de esta pelotita pasa para acá. Viene para acá el negativo y ya está. Dice, pero el negativo no va, pues usted acaba de decir hace un momento que la teoría convencional viene. Ah, ya, tiene razón. Entonces la corriente viene por acá, si ha puesto en baja, viene por aquí, viene por acá y cierra circuito aquí.
Entonces prende, baja. Y si usted pone low o high, alta, entonces ahora conmuta con esto. Entonces la corriente viene por acá, ahora viene por acá, viene por aquí, pasa aquí y se va a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Prende el lado de alta. Facilito, no hay nada, no hay nada que hacer, es completamente sencillo. No sé, para que se pueda entender. Ahora, yo voy a probar el voltaje con este multitester. Mira, le coloco en rango de voltaje de corriente continua o directa, o voltaje con la línea horizontal y la línea discontinua. El positivo lo coloco acá y el negativo lo mando a tierra, negativo. Y ahí me va a decir el voltaje. ¿Cuánto se supone que va a ser el voltaje que si yo lo registro acá? 12 voltios. Porque mira, sale la batería, se queda acá, viene por acá, viene por acá, viene acá, acá hay 12 voltios. Si usted lo coloca acá, mira, vamos a colocarlo en este otro lado, aquí. Oh, perdón. Vamos a colocarlo aquí. Este otro lugar, mira, en este otro lugar. Colocamos, ya hemos probado aquí, ahora aquí. Si está bien este cable, hay 12 voltios. El puntero rojo lo voy a colocar acá y el puntero verde lo mando a tierra. Entonces acá te debe arrojar 12 voltios. Usted dice, ¿sabe qué? Ahí hay 12, pero aquí no hay 12. Ya, entonces ¿eso qué te quiere decir? Que el cable está abierto en algún punto. Por eso que no llega a los 12 voltios aquí. Pero aquí sí tenía. O sea, aquí sí tenía. O sea, aquí sí tenía. Vamos acá. Aquí sí tenía 12 voltios, pero aquí no tiene. Entonces, el cable está abierto en algún punto. Ahora, si mido al otro lado, aquí, por ejemplo, ya. Si mides aquí, vamos acá. Si tú mides aquí, ahí hay 12 voltios, y mides aquí, y hay 0, es una clara señal que ese fusible está abierto. Si ahí hay 12, pasas aquí. ¿No? Aquí, positivo acá y tierra acá. Entonces, si hay 12 acá, está correcto. Si no hay 12, acá había 12 y acá hay 0, entonces el cable está abierto. ¿Dónde será? Ese es nuestro trabajo, maestro, es encintar, sacar y buscar ese cable. Debe estar cortado, partido, jalado, traccionado, o algo va a pasar con ese cable. No le creo, ya, tiene un cable puente, maestro. Tiene un cable puente provisional y ponlo acá. Ahora prende la luz, se prende, ahora sí, ya está. Ahora sí, saca tu cable puente y échate a buscar el cable. ¿Me entiendes? Tienes que hacer eso. Es que estás utilizando tu equipo, tu multímetro para medir. Tan igual como haces a este lado, también vas al otro faro, del lado siguiente. A un lado antes del fusible, después del fusible, en el mismo. Pues dice, pero ¿qué pasaría si no viene negativo? Positivo hay, ya, 12, pero igual no prende. Ya, ahora tienes que ver que le llegue negativo. Realmente. Vamos a hacerlo con polaridad invertida. Mira, esto estaba en tierra. Ahora el rojo le vamos a poner a la batería y el negativo lo vamos a poner acá. Y vamos a mover el interruptor. Vamos a ver el interruptor si le llega negativo. Mira, el rojo está en el poste positivo de la batería y el negativo lo ponemos acá. Debe registrar 12 voltios si hay tierra. Ese es un punto. Con polaridad invertida. Acá es el otro punto de ingreso al mando de luces. También el rojo está al poste positivo de la batería y el negativo está acá. Debe registrar 12 si hay voltaje, si hay tierra ahí. Siguiente prueba sería saliendo. Ya mueves acá, debe salir, ¿no? Ya viste que llega acá, entonces debe salir. Si no sale, entonces el problema del mando, ¿no? Porque sí está llegando, pero no está saliendo, entonces el mando está en problemas. Porque estamos siguiendo el negativo, la línea negativa. Y después de esta prueba, ¿dónde pasamos? Al faro. De los mandos salimos y nos vamos a los faros a ver. Ahora sí llega el negativo ahí. 0, profesor, y acá sí registraba 12 y acá está 0. Ya entonces el cable está abierto. Entonces toda la lógica te va a dar de esa manera. Aquí también mides en ambos faros porque quieres ver, estamos midiendo voltaje con el multitester, que también con un piloto lo puedes hacer de la misma manera, pero como estamos en instrumentos, tienes que hacerlo de esa manera. Luego, hace la misma prueba, ahora en alta, igualito vas a hacer las pruebas allí, en el otro faro, para poder observar. Listo, y ahí mediante la lógica te va a ir diciendo qué problemas vas a tener a medida que vas leyendo. ¿Sí?
Ahora, el amperímetro es distinto. Mira, el amperímetro sí lo tienes que abrir. Mira, chequea acá cómo hemos hecho con el instrumento. Le hemos colocado el rango de amperaje y hemos tenido que abrir el circuito. El cable rojo, recuerda que cambias de sector. El cable rojo se va para el positivo tienes que abrir, porque los electrones van a tener que pasar por el equipo, salir del equipo, y en el afán de pasar a través de él, se lee cuántos amperios tiene. O sea, no tienes que ponerlo, esto tienes que abrirlo. Tienes que poner en medio de los dos para que la corriente fluya y se pueda leer cuánto es el amperaje que está circulando. ¿Y cuánto será el amperaje? Ya lo tienes que calcular con la carga. Si te da en 60 watts, tendrías que calcular, pero ese es otro motivo de otro momento. Pero así es como se mide el amperaje. Mides acá, luego mides aquí, por ejemplo, también para este circuito. También vas a medir aquí, ¿no? El rojo para el lado positivo y el verde para el otro lado. Cierra el circuito y si acá debe de registrarte el amperaje que va a circular por aquí. Utiliza el profesor, dice 0, quiere decir que no llega a corriente. Si dice 0, está abierto en algún punto por la cual no hay flujo de electrones. A pesar de que usted lo ha encendido, no hay flujo de electrones. Entonces, si no hay flujo, o el fusible está mal, o el cable está mordido en algún punto, por lo que no está fluyendo los electrones para esta carga. ¿Ya? Eso es lo que, o sea, los instrumentos, en el caso del instrumento, el amperímetro siempre se va a colocar en serie. Así, tienes que abrir el circuito para probar cuánta es la intensidad de corriente. Ahora te dice, pero pues, yo no quiero abrir el cable. Más difícil cortarlo, empalmarlo, hacerlo, mucho trabajo. Mira, maestro, si es que no quieres hacer eso, entonces te puedes ayudar con otro equipo que es muy funcional, que es la pinza amperimétrica. O sea, hay pinzas amperimétricas que lo entrelazan, no lo muerdes, sino lo entrelazas simplemente y pones en el rango de amperaje de corriente continua o directa, el más alto, si no sabes el más alto, y luego vas bajando y vas viendo cuánto es el amperaje. No cortas nada, solamente la pinza perimétrica lo circunda. Y el campo magnético lo va a leer el equipo y te va a decir cuántos amperios tiene. O sea, tienes esas dos opciones. Pero el multímetro, el multitester o el tester te ayuda para esa función. Esa es la función que te va a ayudar. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes, ya estamos por terminar nuestra sesión y queremos ver sus últimas preguntas que ustedes puedan tener y algunas dudas. Como siempre, el tiempo nos es muy corto para lo que estamos en la especialidad, pero creo de que ha sido sustancioso esto de compartir conocimiento con ustedes.